que al frotar ciertos cuerpos con otros se pueden ver distintos fenómenos eléctricos. En el pasado, Tales de Mileto que comprobó que al frotar dos objetos como una barra de metal y lana podría atraer a otros cuerpos más pequeños, y este le dio el nombre de electricidad. Al frotar dos objetos como un boli y una bufanda de lana, podemos comprobar que atraen a cuerpos más pequeños. Esto se debe a que el boli, la bufanda le pasa electrones al boli y este queda cargado negativamente. Esto hace que el boli atraiga a cuerpos más pequeños como el papel. Este experimento no lo pudo demostrar Dalton al decir que la materia estaba compuesta por unas partículas indivisibles, los átomos. Al realizar este experimento demostramos que la materia puede ganar o perder cargas eléctricas y comprobamos que la teoría de Dalton es errónea. Más tarde, Thomson descubriría que en el interior de la materia hay electrones que son los que están cargados negativamente, y un tiempo después Corsen completó esta teoría diciendo que aparte de los electrones también hay protones, que son los que están cargados positivamente.